Bendiciones, iglesia, qué bendición, qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándolos ahí en casa. Quizás estás en otra ciudad o estás tal vez tratando de cuidarte de las cosas que están sucediendo afuera, pero estamos aquí con ustedes, estamos aquí reunidos y listos para alabar, exaltar el nombre de nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si está de acuerdo conmigo, escriban ahí en el chat, amén. Entonces juntos vamos a declarar y levantar el nombre de nuestro Señor a lo alto. Decimos que anhelamos de tu presencia, Cristo. Tenemos hambre y sed de ti. Amén. Si está de acuerdo, si tiene hambre, sed del Señor, le voy a invitar que cante esto conmigo y que me acompañe, no solo con sus voces, pero con sus manos así. Vamos. Vamos así juntos. Vivo estoy, tu presencia puedo respirar. Lo que soy anhela poderte encontrar. Más de ti, Dios, queremos ver. Más de ti, Dios, queremos más. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Una vez más así. Aquí estoy, dispuesto a ir más allá. Listo estoy para ver tu gloria y majestad. Más de ti, Dios, queremos más. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Otra vez. Vamos un poco así. Quiero ver esas manos, esas palmas. Vamos conmigo así. 1, 2. Si está agradecido con nuestro Dios, lo voy a invitar que escriba ahí en el chat. Agradecido estoy contigo, mi Dios. Vamos así. Más de ti, Dios, queremos ver. Juntos más. Más de ti, Dios, queremos más. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Otra vez. Vamos todos. Qué bendición adorar el nombre del Señor de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada mejor que estar el domingo ahí en sus casas, exaltando, levantando en lo alto el nombre de nuestro Señor. Amén. No sé si nos ha pasado, y creo que a todos nos ha sucedido, cuando nos sentimos cargados, atados en cadenas a nuestro pasado, a nuestros errores. Pero en esta mañana el Señor les dice en el nombre de Jesús que esas ataduras están rotas, que nada te puede detener
y nada puede detener la bendición que Él tiene para ti. Amén. Vamos así. Me acompañan con sus palmas. ¡Hey! Vamos así. Cuando le canto, las tierras se estremecen, los muros así que caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros decimos caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, vamos, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos, todos en casa así. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros así que caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Vamos fuerte. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Quiero ver esas manos, vamos arriba. Le voy a invitar que me ayuden cantando esto y que repitan después de esto. Caen los muros. A ustedes. Caen los muros. Que se escuche. Caen los muros. Hey. Caen los muros. Vamos. 1, 2, 3. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, vamos juntos. Los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Que se escuchen esas manos, vamos juntos. Hey, hey, hey. Adoramos, bendecimos tu nombre de Cristo porque tú nos has hecho libre de todo nuestro pasado, de todas las ataduras que han venido con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creemos esto, iglesia? Amén. Le voy a invitar que se ponga cómodo, que tome su asiento y se prepare sus corazones para el mensaje de la palabra. Bendiciones. ¿Cuántas veces se reúnen por semana? Aparte de los domingos, ¿cómo puedo recibir palabra de bendición? ¿Cómo puedo hacer más amigos en la iglesia? ¿Es verdad que se levantan a las 5 de la mañana a orar? ¿A qué hora son los servicios? ¿Puedo llevar a mis hijos? ¿Dónde puedo ver las fotos que nos toman?
Tranquilos, en Ministerios Cosecha nos reunimos varias veces por semana. Nuestras reuniones semanales empiezan los días lunes a las 7:30 de la noche, donde los líderes reciben palabra de bendición y además se reúnen a planificar todo lo que como congregación tenemos por delante. Por ejemplo, las células, un pequeño grupo de personas tales como mujeres, varones y jóvenes Free Nation que se reúnen una vez por semana alrededor de la ciudad para crear lazos de amistad y compartir mensaje de bendición. Contestando a otras de sus preguntas, sí, todos los sábados nos reunimos por Zoom a las 5 de la mañana para tener un tiempo de oración e intimidad con Dios, poniendo todas nuestras peticiones en manos de nuestro Padre. Los días domingos, durante el servicio, recuerda llegar puntual para que no te pierdas ningún momento de esta gran celebración. Asimismo, encontrarás plasmados todos nuestros bellos momentos e información en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Ministerios Cosecha S. Vamos a seguir adelante con la serie que hemos venido ya un par de domingos hablando, que tiene que ver con la escuela de Moisés. Creo que solamente una semana nada más ha pasado. La escuela de Moisés. El domingo pasado estuvimos viendo nosotros que qué difícil es cuando actuamos nosotros con buenas intenciones, pero a nuestra manera. Y aprendimos que las buenas intenciones no siempre son la voluntad de Dios. Así que antes de hacer algo, por muy bueno que sea, pregúntale a Dios qué, cómo y cuándo. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Y cuándo tengo que hacerlo? Amén. Esta semana vamos a caminar un poco más con Moisés. Moisés se adelantó, se recuerda, y tuvo que mató al Egipto y tuvo que salir huyendo por no ponerse en el calendario, en el tiempo de Dios, y se adelantó solamente 40 años. Hoy vamos a ver a Moisés, que está ya allá en la tierra de Madián. Ya se casó con la hija de Jetro y pastoreaba las ovejas de su suegro. Y un día, una mañana cualquiera, algo interesante sucedió en la vida de Moisés. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿alguna vez Dios te ha hablado? ¿O alguna vez tú has querido que Dios te hable y no sabes? Y piensas que tal vez esto no es para mí, esto es para el pastor o para alguien importante o para Moisés solamente. En esta mañana quiero decirte de que cada uno de nosotros puede tener una zarza ardiente en la vida o varias zarzas ardientes en la vida. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 3 la historia, como le digo, de Moisés, que dice allí en el verso 1 que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Qué experiencia, qué tremenda experiencia, hermanos. Yo creo que nosotros todos quisiéramos una experiencia así y nos sucederían, creo yo que a la gran mayoría, por no decir a todos, la primera reacción sería susto, pánico. Y lo segundo, pues como Moisés, curiosidad. Y luego, temor. Dios, se me apareció Dios. Cuando a Isaías se le aparece Dios o mira al ángel de Jehová, el hombre dice: voy a morir porque soy una persona inmunda, pecadora, mala. Es como que la gloria de Dios inmediatamente, así como esos rayos X, dejan ver en nuestra vida toda la maldad y el pecado que hay en nosotros. Y nos sentimos indignos de estar delante de Dios. Me recuerdo que cuando estaba yo a punto de ser operado, semi-anestesiado, porque estaba trasladándome de una intervención quirúrgica a otra, y en la mitad la anestesia se me fue y empezaba yo a escuchar lo que estaban hablando. Entonces estaba semi-anestesiado porque no me podía despertar tampoco, estaba allí. Sé que era verdad lo que escuchaba porque después me dijeron que así fue, pero el punto que yo escuchaba, entonces escuché lo que me estaba sucediendo y quería orar, quise orar y empecé a querer orar, y en el instante que quise orar no pude hacerlo. ¿Para qué? ¿Qué iba a decirle a Dios? ¿Qué podía yo sacar? ¿Qué carta podía traerle al Señor? Si Él había dispuesto que ese sea mi último día, ¿qué le podía decir a Dios? Así que no me atreví a decirle absolutamente nada. Solamente en mi mente dije: amén, Señor. Y empecé a alabarle a Él. Empecé a alabarle a Dios, porque dije: lo único que realmente en estos momentos vale la pena es reconocerte, alabarte y exaltarte. Creo que algo similar le pasa a Moisés aquí, cuando escucha la voz de Dios y dice que cubrió su rostro, ¿verdad? Y tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, déjeme decirle esto: Dios, nuestro Padre Celestial, desea, anhela que nosotros vivamos vidas que le agradan a Él. Y nos has dado las instrucciones de cómo vivir esas vidas. Dice el Salmo 25: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Le cuento esto: usted nunca buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Usted nunca encontró el camino, Él le mostró el camino. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, podemos jactarnos de que en un momento dado nos dimos cuenta que hicimos de esto. No, Dios fue quien nos alcanzó a nosotros. El medio que Dios usa para poder dirigir nuestra vida, para ayudarnos en nuestro caminar, es la palabra. Dice 2 Timoteo capítulo 3: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Dios va a usar la palabra de Dios para instruirnos, para redarguirnos. Dice la Biblia que es como una espada que entra y parte el alma en dos y que revela las intenciones del corazón. Muchas de las veces nosotros queremos sorprenderle a Dios. Podemos sorprender al hermano, a la mujer, al marido, a la familia. Podemos sorprender a alguien aquí en la tierra, pero a Dios jamás, porque Dios conoce los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. Dios conoce el porqué de las cosas, y la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a entender el porqué de las cosas también. Pero Dios, según la Biblia, tiene un plan específico para cada uno de nosotros, sus hijos, y Él nos va a ayudar a que lo alcancemos. Dice la Biblia en Efesios 2, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, su camino no siempre va a ser el más fácil. Su camino no va a ser siempre lo que nosotros queremos para nosotros, lo que hemos soñado, hemos pensado. Por eso le decía, las buenas intenciones no siempre son la voluntad de Dios. Podemos tener nosotros buenos pensamientos, buenas intenciones, pero eso no es el camino de Dios. Yo no creo que Moisés quería pasar 40 años en el desierto pastoreando ovejas en lugar de pasar en el palacio donde Faraón ayudando a su gente. No creo que José quería pasar 13 años entre esclavitud, cárcel y todo antes de llegar a Egipto para gobernar Egipto. No creo yo que el hombre desee el camino siempre que Dios le tiene preparado, pero es el más provechoso para nosotros y es el que va a llevar gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que si tu vida no es todo lo que quisieras, hasta los dichos nos ayudan en eso. Dice, si la vida te tira, te echa limones, pues haz limonada. Si las cosas no son como tú quisieras, recuérdate esto de aquí: Dios te está ayudando a que vivas la vida que Él quiere que vivas, a que te formes en la persona que Él quiere que seas. Su camino, vuelvo y repito, no siempre será el más fácil. Ahora, ¿alguna vez Dios te ha hablado? Cuando Dios habla, la vida cambia. Afecta todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando Dios habla, impacta, emociona y te lleva a tomar decisiones que no las harías a menos que estés seguro que Dios está contigo. Moisés, Dios le habla y le dice que siga su camino, y Moisés dice, si tú no vas con nosotros, de aquí no me muevo. Y Dios le dice, voy a enviar a mi ángel contigo. Y Moisés le dice, yo sé que tu ángel es lo máximo, pero si tú no vienes con nosotros, no me muevo de aquí. Y antes te voy a pedir algo más: déjame ver tu gloria. Cualquiera puede pensar que fue un atrevimiento, pero déjeme decirle algo: nunca trates de convencerle a Dios de nada. Dios no te va a dar algo porque tú lo convenciste de que ahora sí vas a ser buena. Dios sabe tu principio y sabe tu final y sabe cuántas veces le vas a fallar de ahí en adelante. No podemos nosotros convencerle a Dios, no podemos hacer que Dios cambie su manera de pensar en cuanto a nosotros. Él nos amó desde el vientre de nuestra madre y desde allí tienes nuestros días escritos en el libro de la vida. ¿Me doy a entender con lo que te digo, iglesia?
La religiosidad nos enseña que tenemos que hacer esto o aquello para agradar a Dios o para que Dios se agrade con nosotros, para que Dios no nos castigue. No, todo lo que tienes que hacer para que Dios se agrade contigo y para que no te castigue por tus pecados es darle tu vida a Cristo Jesús. Eso es todo. Dale tu vida a Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Él. ¿Alguna vez Dios ha hablado a su vida? En mi vida yo he tenido varias ocasiones en las cuales Dios me ha hablado y han sido momentos cruciales de mi vida. Mi padre fue un pastor con una escuela muy tradicional, donde que no se hablaba de que Dios le habla a uno o de que el Espíritu Santo le habla o cosas por el estilo. Era bastante conservador, tradicional. Nunca había ni un aleluya, ni un amén, ni nada por el estilo, sino era bien rígido y bien protocolario, con un orden, ¿verdad? Con un programa a seguir. Y de pronto tuvo su encuentro con Dios y nuestra vida cambia. Entonces yo empiezo a experimentar otras cosas, pero no sabía que Dios hablaba. Me recuerdo que yo le hacía muchas preguntas a mi padre. Yo era el hijo del pastor, así que tenía ese privilegio de que yo podía hacerle preguntas en casa a él. Por ejemplo, me recuerdo que un día estaba cantando, habíamos cantado, qué sé yo, ese canto que dice, ¿verdad? Así como David danzaba, o escuchando la alabanza, algo por el estilo. Y yo le dije: papá, ¿y cómo danzaba David? Mi padre no tenía la experiencia ni el conocimiento para ello. No me podía responder porque nunca le habían enseñado a él acerca que la danza es parte de la alabanza. Eso lo aprendió mucho tiempo después. Preguntas como esas, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que la primera vez como Dios me fue entrenando a que Él habla, es de que nos íbamos con mi familia para los Estados Unidos, pero no nos dieron la visa para entrar a Estados Unidos, así que decidimos irnos por el Canadá y del Canadá cruzarnos para Estados Unidos. Me parecía que era más seguro que irme para México. Para allá se va todo el mundo. Y dije: no, yo voy para el Canadá mejor, para allá debe ser mejor. Y cuando estuve en el Canadá, obviamente fuimos a las cataratas del Niágara y estaba el puente, y dije: ¿cómo me cruzo este río, el puente? O sea, no, la verdad no, era súper peligroso, pues no había cómo cruzarse de ahí para allá, no era como uno piensa sencillamente, ¿verdad? Y todo lo demás. Así que ese día decidí yo algo. Dije que iba a ir a pedir en el Canadá la visa para ir a Estados Unidos. Y ese día, entonces, ese fin de semana, pues fuimos, lo hicimos, todo lo demás. Ya le conté en otra vez la historia. Pero ese fin de semana yo fui a una iglesia, fui a 3 iglesias porque estaba yo con necesidad de que Dios me escuche. Por eso le digo: mire, cuando usted quiere que Dios escuche, no trate de impresionarlo a él. Dios lo va a bendecir porque lo ama, ¿verdad? Así que lo que yo le digo, le cuento yo así crudamente para que usted sepa de que yo estaba tratando de convencerle a Dios de que me ayude porque me convenía, no porque realmente estaba entregándole mi vida y etcétera. No, me convenía. Y como lo conocía por mi papá, que era el pastor, entonces pues yo lo hacía. Entonces fui para allá y me fui a una iglesia. Fuimos, me acuerdo, a 3 iglesias. Primeramente fuimos a una iglesia adventista el día sábado, el día domingo en la mañana una iglesia pentecostal, en la noche una iglesia no denominacional, así se llamaba. Pero cuando estuvimos en la iglesia pentecostal, la más pequeñita de todas, un cuarto sencillamente con un puñado de hermanos, me recuerdo que una hermana estaba saliendo de vacaciones a su país y el pastor estaba orando por ella.
y despidiéndola. Y cuando hace eso, nosotros estábamos sentados allí, o parados, no me acuerdo, allí. Él empieza a leerle a la hermanita el Salmo 121. Dios guardará tu entrada, tu salida desde ahora y para siempre, ¿verdad? Mire, hermano, y cuando él estaba orando por ella, yo escuché la voz de Dios hablándome en mi corazón. Y yo escuché que a mí me decían, ¿verdad? Yo soy tu guardador. Yo guardo tu entrada, yo guardo tu salida desde ahora y para siempre. ¡Wow! Estaba tan impresionado con lo que sucedió que fui a contarle a mi familia y a todo el mundo lo que había pasado. Y obviamente ninguno de nosotros estaba conectado con Dios, así es que nadie prestó atención en eso. El punto es que me dieron la visa en el Canadá para entrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Y mis intenciones eran quedarme allá. Y cuando fui para allá, nunca más fui a una iglesia, porque ya conseguí lo que yo quería, ¿verdad? Así como muchos de los que están aquí sentados solo le buscan a Dios cuando quieren algo. Y después, ahí nos vemos, hasta la próxima. Ahí fue la primera vez. Años después, algo pasó en mi vida. Empecé a sentir dentro de mí insatisfacción por el pecado. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso, ¿verdad? Pero me empecé a aburrir de pecar. Ya no quería más. Había algo dentro de mí que no me daba satisfacción. Entonces, como no había satisfacción, me hundía más en el pecado, pero cada vez me sentía más miserable. Y obviamente estaba lastimando a mi familia con todo en el proceso. Entonces decidí volver a Dios y hacer tratos con Dios. Esto que le digo yo tiene que ver con lo que le voy a enseñar más adelante, de cómo es que Dios habla. Y Dios usa esa insatisfacción que uno siente también para hablarle a uno, para llamar la atención. Entonces sucedió eso de allí. Y me recuerdo que fuimos a una iglesia y fuimos a un retiro. Y en ese retiro un joven estuvo dando su testimonio. Recuérdese que yo no sabía que Dios hablaba, aunque había tenido esa experiencia años atrás en esa iglesita chiquita. Y estaba yo allí cuando estaba escuchándole al joven hablar y de pronto sentí que aquí adentro en mi corazón Dios me hablaba y me decía: tú puedes ser ese muchacho, tú puedes ser como él. Y en ese instante me quebré y empecé a llorar. Solo de imaginarme que yo podía estar ahí al frente hablándole a una congregación de su testimonio, de la palabra, de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Pero me sentía indigno. Así que para mí era algo asombroso lo que estaba yo solamente escuchando de Dios: tú puedes ser aquella persona. Y eso fue lo que me llevó a mí a volver al Señor, porque dije yo: sí, Señor, sí quiero. No sabía cómo iba a suceder. Más adelante conocimos ¿verdad? Al pastor que conocimos, que tenemos hasta ahora, y empecé a tener otras experiencias en cómo Dios hablaba a mi vida. Dios me empezó a hablar a través de sueños, Dios me empezó a hablar a través de visiones, y Dios me empezó a hablar a través de la palabra. Pero todo conectado, todo iba conectado. No había nada por su cuenta, sino que Dios me empezaba a hablar. Y lo primero que yo miré fue a mucha gente caminar en una dirección aquí en Santo Domingo. Sabía que era Santo Domingo porque eran amigos míos y gente que yo conocía, pero nadie sabía lo que estaba adelante, sino que todo el mundo seguía la corriente. Y de pronto
En el sueño Dios como que me mostró, me movió hacia lo que pasa adelante, y adelante había un precipicio y todos caían en un precipicio. Entonces yo empecé a gritarle a la gente que no, que se detenga. Y obviamente nadie me escuchaba porque yo era el que estaba soñando. Yo no estaba ahí metido en el sueño. Entonces, lo que yo pensé y creí cuando me desperté era que Dios me estaba mostrando lo que mi papá tenía que hacer. Porque mi papá era pastor aquí en Ecuador y yo ya estaba viviendo en los Estados Unidos. Entonces empecé a escribirle a mi papá lo que estaba sucediendo. Empecé a escribir a mi papá y empecé a escribirle, desesperado porque la gente se está muriendo y no hay quien les predique de que hay un abismo más adelante del camino. Y así estaba un día, hasta que un día empecé a leer la Biblia y abrí en el libro de Zacarías. No sé por qué lo abrí allí ni nada por decirlo. Y solamente empecé a leer que decía en la palabra: tú eres mi atalaya. Y te he puesto para que anuncies a mi pueblo cuando el mal venga hacia ellos, y si tú le anuncias y se arrepienten, entonces habrás salvado las almas de ellos. Si no se arrepienten, tú habrás salvado tu vida, pero ellos morirán por causa de su pecado, etcétera, etcétera. Y entonces entendí que todo lo que había visto antes, había soñado, había visto todo lo que había visto y todo lo demás, no era para mi papá, era para mí. Y entendí por primera vez que Dios me estaba llamando a predicar la palabra. Mi vida cambió. Todo cambió. Porque yo antes de eso, en la inquietud que estaba, había empezado a hacer todos los trámites para volver a la universidad en los Estados Unidos, porque me había retirado aquí de la universidad. Y entonces empecé a dar exámenes y todo, y empecé a pedir papeles para poder volver a la universidad. Y cuando entendí esto, entonces me recuerdo que yo fui con mi pastor y le dije al pastor: pastor, Dios me está llamando a predicar la palabra. ¿Qué hago? ¿Qué me recomienda? ¿Qué seminario? ¿Qué instituto bíblico? ¿Qué universidad? ¿Dónde puedo ir para prepararme para ello? Y me dijo: no tienes que ir a ningún lado, aquí en la iglesia te puedes preparar. Y yo le creí a él y dejé todo de lado y empecé a servirle al Señor apasionadamente. Apasionadamente. Era el primero en llegar y era el último en irme de la iglesia por años. 10 años le serví al Señor en la iglesia apasionadamente. Ocupé todos los lugares, todos los puestos. Empecé cuidando los carros en el estacionamiento, luego dando la bienvenida, recogiendo las ofrendas, siendo ujier, hasta que empecé y trabajé ya en las células como líder de células, y vino toda la historia. Dios realmente hizo algo sobrenatural. Cada vez que Dios se me aparecía, sucedió como Moisés. Por eso podemos llamarle: cada vez fue una zarza ardiente para mí, porque Dios me hablaba y me movía a hacer cambios, y hacía que yo me decidiera para cosas diferentes en mi vida, para hacer algo distinto, para cambiar el rumbo, para tomar decisiones. Y ahí estaba yo, ¿verdad?, preparándome. Me recuerdo que mi esposa me reclamaba con toda justicia. Ustedes no saben cuánto ella me aguantó a mí. Yo prefería la iglesia y prefería el servicio, al pastor, a los hermanos, antes que a ella, antes que a mi familia. Yo realmente los abandoné. No me alegra decirlo. Lo reconozco con tristeza, porque estaba apasionado, enamorado. Le creía a Dios lo que Dios me estaba diciendo, y no sabía cómo se iba a hacer una realidad. La gente de la iglesia no me miraba a mí como alguien especial. Muchos se burlaban de mí. Muchos pensaban de que yo no tenía nada especial para dar ni nada por el estilo.
Así que era muy difícil. Me recuerdo que un día le pregunté al pastor y le dije, ¿cómo sabe uno que Dios le ha dado un ministerio? Y él me dijo, la iglesia lo va a reconocer. Y yo solamente, fue como que me hayan metido en un pozo, ¿verdad? Y me chupé nada más. Dije, la iglesia, si supiera, pastor, cómo me tratan los hermanitos de la iglesia. No parecían mis hermanos, le cuento. Habían unos bastante crueles. Aquí no, allá. Y ahí estaba yo, formándome. Hasta que un día Dios volvió a hablarme. Me había levantado una mañana para orar. Mire, pero yo era y soy así como usted, que se levanta a orar y se queda dormido. Así que yo me levanté, me arrodillé, puse la mano aquí y ahí estaba entre dormido y despierto, ¿verdad? Ahí como soñando lo que estoy orando, ¿verdad? Me quedé dormido así. Entonces, en ese momento que estaba de esta manera, tuve un sueño muy vívido, donde que miré una carpa, como esas de circo, y de pronto miré como desde abajo de la carpa se levantaban dos postes mucho más grandes y altos que esa carpa, y salía otra carpa mucho más grande. Y yo miré eso ahí todo extrañado, ¿verdad? Porque se rompía la carpa vieja y salía otra nueva y más grande. Y cuando miré eso, yo solo me quedé así viendo en el sueño y dije, ¿qué es eso? Entonces Dios habló a mi corazón y me dijo, así como no fue mi siervo Moisés el que llevó a mi pueblo a la tierra prometida, sino que fue Josué quien introdujo a mi pueblo a la tierra prometida, no será tu padre, sino que serás tú el que lleve a mi pueblo a la tierra prometida. A mí me daba pena y vergüenza eso, porque estaba hablando de mi papá. Era un atrevimiento. Ya me imagino cómo José se sentía cuando verdad soñaba que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él y su papá lo regañó. Yo me imaginaba eso. Y cuando yo miré eso, yo entendí algo más. Entendí que Dios me llamaba a Ecuador. Me llamaba para acá a Ecuador. Entonces, hice las de Moisés. Me adelanté al tiempo de Dios. Tenía una buena intención. Los resultados, no fui comprendido, fui malinterpretado, malentendido, fui aún castigado, ¿verdad? Por ello. Así que me vine al Ecuador con mi familia en el año 1997. Me vine aquí a la iglesia. Pero antes de eso, en una madrugada, tal vez eran allá a las 3 de la mañana o algo por el estilo. Obviamente hay 3 horas de diferencia, y para mi papá ya, él amaneció y me llamó por teléfono, pero para mí eran 3 de la mañana. El teléfono suena y mi papá, con una voz entrecortada como la que yo le estoy hablando en este momento, me dice: hijo, tienes que venir a Ecuador. Dios me dice que tú tienes que hacerte cargo de la iglesia. Obviamente yo no le dije nada a mi papá lo que yo había soñado, no le dije nada de lo que yo estaba viviendo, no le dije nada de eso. Le dije: papá, olvídate, yo no vuelvo a Ecuador nunca más. Iré a visitarte, pero nada más que eso. Terminó la plática y todo lo demás. Así que hablé con mi pastor y un día, un domingo, él estaba orando por mi familia, por mí,
imponiendo sus manos y enviándome al ministerio. Y vinimos al Ecuador. Estuvimos cerca de un año aquí, pero me di cuenta que no era el tiempo de Dios. Yo estaba feliz, yo estaba como pez en el agua, pero mi familia no estaba lista, no estaba preparada. Ni siquiera teníamos los papeles, los documentos necesarios. Teníamos que pedir visa para mi hijo, ¿verdad? Así que cada 3 meses teníamos que irnos para pedirle nuevamente una extensión de visa para mi hijo pequeño. Hasta que por último ya no me dieron por 3 meses, solo me dieron por 10 días. Y sabía que no podíamos seguir así. No teníamos todos nuestros documentos en regla. Así que decidí de que era mejor volver. Y cuando ya sea el tiempo, regresar para acá. En el año 2008 nos fuimos de regreso. Aquí la iglesia obviamente no me entendió para nadie, nadie me entendió. Mis padres tampoco me entendieron. La iglesia ya tampoco me entendió. Nadie me entendía. Pero yo sabía que estaba poniendo a mi familia en el primer lugar. Era mi familia o la iglesia. ¿Era yo o eran ellos? Entonces Dios se encargó de lo demás. Y empezamos en el año 98, a final del año, abrimos la iglesia en Napa, California, y por 10 años estuvimos pastoreando iglesia allí, hasta cuando vino nuevamente Dios a tocar las puertas de mi corazón, y una nueva zarza ardiente apareció en mi vida. Dios volvió a hablarme y me dijo: ahora es el tiempo de ir a Ecuador. Habían pasado 10 años. Mis hijas ya se habían casado, ya teníamos nietos. Mi hijo tenía 12 años, no hablaba español, y nos vinimos para acá a Ecuador en el año 2008 y estamos aquí. Dios hablándome a mi vida. Nunca fue fácil. Me tardé mucho tiempo en tomar la decisión. Me tardé siquiera un par de años en yo quitarme mi deseo, mi anhelo, mis planes y todo lo que me tenía en los Estados Unidos y entregárselo al Señor. Y luego vino entonces de la etapa con mi esposa. Si Dios me hablaba a mi vida, Dios habla a tu vida también. Y la última que le voy a contar es, estando aquí, yo miré el templo, miré todas las cosas, miré cómo estaba. Los que son nuevos no saben que esto de aquí no existía, no van a conocer lo que existía antes de aquí. Pero me recuerdo que un día entré, los niños estaban en esa área de allá y había un templo pequeñito en esa área y el techo estaba pandeado de esta manera. Entonces yo pregunté: ¿por qué está el techo así? Me dijeron: es que ya una vez se cayó y así lo arreglamos y así quedó. Y ahí ese techo pandeado que parecía que se iba a venir abajo, ahí llevamos a nuestros niños para que reciban la escuela dominical, las clases. Yo decía: no puede ser posible. ¿Yo cómo voy a meter a niños ahí? Si se viene el techo abajo, se van a morir ellos. ¿Por qué no vamos nosotros de allá? Y miraba yo a los niños acá en unos salones llenos de cucarachas, sucio. ¿Por qué los niños tienen la peor parte aquí? ¿Por qué los niños no tienen la mejor área del templo? Entonces Dios me habló a mi corazón de levantarle un templo donde que los niños tengan la mejor área. Amén. Y Dios volvió a hablar a mi vida. Entonces hicimos esto de aquí, levantamos esto. Fue una locura, porque nunca tuvimos dinero. Y Dios nos ayudó a levantar.
Los contratos que yo hacía eran de locos. Imagínense, teníamos que yo no quería dejar el edificio como muchísimos edificios de Santo Domingo que están a medio ser, abajo medio terminado y arriba todo en esqueleto. Yo no quería eso. Yo quería decirle a la iglesia y a Santo Domingo: así no se trata a la ciudad, así no se hacen las cosas. Así que llamé a la empresa que pone ventanas y vidrio y todo eso, que me haga el presupuesto, cuánto me costaría poner el edificio, las ventanas, vidrio, todo este edificio. Me dijeron: este señor no fía, este señor no da crédito. Y dije: no pierdo nada. Dios me había hablado, me había dicho que lo haga y yo lo estaba haciendo. Entonces me recuerdo que cuando hablamos con él, él me dijo que no. Y al final terminó él haciendo todo este trabajo y dándome un año para pagarlo. Pero eran $75,000. Así que no era algo pequeño. Y teníamos que pagar más de $2,000, casi $3,000 todos los meses. Tenemos que pagar eso de allí. Aparte, y la construcción seguía. Así que, iglesia, lo que trato de decirte es de que cuando Dios te habla, Dios va a usar o la palabra en primer lugar, o va a usar otras maneras de hablarte, o a través de la gente, o a través de sueños, impresiones. Por ejemplo, cuando después de la pandemia un grupo de hermanos decidió apartarse y seguir su propio camino, yo quise hacer algo y Dios me habló y me dijo a través de la palabra, en inglés me habló, porque me estaba hablando mi hijo: stay still and know that I am God. Quédate quieto y conoce que yo soy Dios. No hagas nada y conoce que yo soy Dios. Entonces decidí no hacer nada, absolutamente nada. Y cuando la gente viene y me preguntaba: pero pastor, ¿por qué no hace encuentros? Porque Dios me dijo que me quede quieto, que no haga nada. ¿Puede entender usted eso? Cuando Dios habla, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer, creer y obedecer. Si estás dispuesto a creerle a Dios y a obedecerle a Dios, Dios te va a hablar. Amén. Las experiencias son para cualquiera y tendrán ciertas características como las que ya te he conversado. Van a llegar de manera inesperada. Tal vez hemos estado orando, tal vez lo que sea, pero van a llegar de manera inesperada y sencillamente Dios te va a hablar. Ahora, si tienes una vida de oración y comunión con Dios, se te va a hacer más fácil escuchar la voz de Dios. Pero yo no sé si Moisés estaba orando o no, posiblemente lo estaba haciendo, y cuando miró, Dios llamó su atención. Ahora, cuando Dios te habla, cuando llegue esa zarza ardiente a tu vida, va a ser de manera específica para tu vida, que no se parece para nadie más. No esperes que lo que pasó con fulano te suceda a ti también. Tu experiencia es única y particular. Y como Dios te habla, es a ti como Dios te habla. Otra cosa es que nos desafían
a confiar plenamente en el Señor y obedecerle, porque son cambios drásticos y radicales que Dios te va a invitar a hacer. Amén. Tienes que decidir entre obedezco o no obedezco a Dios, le creo o no le creo a Dios, y van a provocar una reacción emocional en ti. Puedes llorar, puedes tener miedo, puedes, qué sé yo, alguna reacción emocional te va a ocurrir en ti, porque así como Moisés, él tuvo temor, y tienen un efecto impactante y perdurable en tu vida, porque va a trascender y vas a ser de bendición para otra gente también. Va a afectar tu familia, va a afectar tu vida, tu futuro, van a afectar todas las cosas. Ahora, las zarzas ardientes pueden ser precedidas por situaciones difíciles, complicaciones. Yo le conversé mis situaciones que estaba viviendo, que estaba viajando, que estaba queriendo hacer esto, que estaba haciendo lo otro. Habían situaciones en la vida que sucedían que me llevaban a que Dios me ayude y que dirija mi camino. Pueden haber crisis en la vida, la pandemia, una división, etcétera, etcétera. Son crisis en la vida que te llevan y que Dios te habla. Inquietudes. En otras palabras, como le decía, empecé a sentir insatisfacción interna. No estaba contento, algo pasaba, no entendía qué pasaba, pero Dios se encargaba de hablarme. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, confiar en Él. ¿Cómo reconocer los caminos de Dios? Vuelvo y le repito, tal vez Moisés estaba orando y le fue más fácil, ¿verdad?, interpretar lo que está sucediendo. Hoy Dios te habla por tu relación que tienes con Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros tenemos el acceso directo a su dirección si estamos dispuestos a escucharlo. Hágame un favor, pregúntale a su vecino: ¿estás dispuesto a escuchar a Dios? Entonces, si estás dispuesto a escuchar a Dios, permanece cerca de Dios. Me recuerdo cuando Dios me habló en un sueño, y en este sueño solamente escuchaba una voz que me decía: separado de mí nada podrás hacer. Y cuando yo escuchaba esto, le pregunté: Señor, ¿y dónde está eso? Y me dijo: Juan 15. Me desperté, fui, abrí mi Biblia, Juan 15, y ahí estaba: separados de mí nada podéis hacer. Permanece conectado a la vid, al Señor, en la relación con Dios. Ahí está la oportunidad. ¿Por qué? Porque en la oración, ¿verdad?, la vida de pecaminosa, la vida separada de Dios, falta de comunión con Dios, va a dificultar la comunicación. Otra cosa que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Dios sabe lo que necesitas, pero Dios quiere que tú le pidas, porque al pedirle a Él le estás mostrando cuánto interés tienes. ¿Habrá alguna oración que tú tienes más de 3 meses de orar por lo mismo? ¿Más de 6 meses de orar por lo mismo? ¿Más de 1 año de orar por lo mismo? ¿Más de 5 años de orar por lo mismo? ¿Más de 10 años de orar por lo mismo? ¿Más de 20 años de orar por lo mismo? ¿Más de 30 años de orar por lo mismo? ¿Tendrás alguna oración como esa? ¿O eres de las personas que ora y como Dios no te responde, ok, te vas? Si viene tu hijo y te dice: papá, mamá, dame tal cosa, y tú le dices no, y se va, ¿le das? No, porque la verdad no tiene mucho interés. Pero si está ahí, papi, 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 dame, dame, y está un día, otra semana, otro mes, el otro mes y el otro mes, y así, ya. Ok, tome pues, ya, bye. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo quiere de verdad.
Cuando nosotros, la Biblia dice pedid y se os dará, no dice que pidas una vez, dice que pidas todos los días hasta que tengas respuesta a lo que has pedido. Muchas de las veces nosotros no recibimos respuestas, ¿verdad? O porque no escuchamos o porque no creemos. Por eso la tercera cosa es: sea paciente, espere, porque usted la mayoría de las veces no lo va a recibir inmediatamente, sino se va a tardar en recibir. Preste atención al interior suyo para que se vaya dando cuenta el camino que tiene que tomar. Esté siempre atento y responda de acuerdo a lo que Dios le está dando, no de acuerdo a lo que usted pide o espera que Dios le diga, sino de acuerdo a lo que Dios le dice que usted tiene que hacer. Si se equivoca, dígale al Señor que le ayude a salir y seguir adelante. Escúcheme esto, puede ser lo más importante de todo lo que le hablé. No tengas miedo de equivocarse. No tenga temor de equivocarse. No tengas miedo de equivocarte, porque el Señor te va a ayudar a encontrar nuevamente el camino. Pero confía en Él y Él enderezará tus veredas. Amén y amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale al Señor: gracias, Señor, te doy porque tú hablas a mi vida, porque zarzas ardientes he encontrado en mi camino y zarzas ardientes habrá en lo que viene adelante de mi vida. Este año 2024 será un año en el cual zarzas ardientes aparecerán, tu voz hablándome, guiándome y dirigiéndome. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy por lo que has hecho en mi vida, y gracias te doy por lo que estás haciendo, y gracias te doy por lo que vas a seguir haciendo en mi vida. Señor, mi esposa y yo hemos aprendido algo, que cuando te obedecemos a ti, siempre van a ser lo mejor, y tú vas a estar con nosotros todos los días. Y por eso estamos aprendiendo con ella a siempre tomar decisiones juntos, escuchando tu voz en el qué, cómo y cuándo. Y yo quiero invitarte, Señor, para que ayudes a la iglesia, para que pueda, Señor, tener esa comunión contigo, y que tú les ayudes a tomar siempre esas decisiones de qué, cómo y cuándo, y que les hables y que puedan ver, Señor, tu mano sobrenatural sobre ellos. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, Dios te está hablando en este momento y te está diciendo: dame tu corazón, este es tu momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro y bendigo a cada persona para que pueda, Señor, abrir su corazón y entregárselo a ti. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén.